buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar el dulce de coco colombiano, un dulce de coco espectacular, fácil, que muy seguramente te vas a antojar de hacer en esta Semana Santa. Para iniciar con esta receta tan sencilla y tan fácil, vamos a necesitar un coco. Yo no lo voy a pelar, si tú quieres que te quede totalmente blanquito, pues le puedes quitar la parte de la corteza, lo vamos a rallar por la parte más fina del rallador hasta lograr tener esto. Con los pedacitos que te hayan sobrado, porque no los hayas podido rallar, lo vas a cortar en trozos más pequeñitos con ayuda del cuchillo y lo vas a incorporar al coco rallado. Luego vamos a poner todo el coco rallado en una olla, la olla donde vayamos a preparar el dulce, y ahí vamos a incorporar 500 mililitros de leche o el equivalente a 2 tazas. Vamos a integrar muy bien estos dos ingredientes y después vamos a agregar una cucharada de vainilla, 2 clavos de olor y astillas de canela, unas 3, o canela en polvo como yo lo hice. Vas a poder endulzar como quieras. Yo voy a usar 2 cucharadas de azúcar de coco, voy a utilizar también stevia y también voy a poner unas 3 cucharadas de panela. La verdad, ustedes ya saben, yo no endulzo mucho las comidas y bueno, para mí esto es más que suficiente. Lo dejo 15 minutos a fuego medio. Mientras tanto vamos poniendo 2 cucharadas y media de fécula de maíz o de maicena en 250 mililitros de leche o una taza de leche. Mezclamos muy bien y luego reservamos. Ahora vamos a seguir mezclando los 15 minutos mientras va cocinándose el coco. Es importante que vayamos mezclando y que vayamos mezclando para que no se nos vaya a pegar al fondo. Después de los 20 minutos vamos a incorporar la mezcla de la leche con la maicena y vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a dejar cocinar a fuego medio bajo, súper importante, por unos 20 minutos. Durante este tiempo no podemos dejar de mezclar. Agrega un chorrito más de leche, yo utilicé unos 30 mililitros de más, y vamos a seguir mezclando. Puedes integrar también una pizca de sal para resaltar el sabor y cáscara de limón tal cual como yo lo hice. Eso sí, asegúrate que no vaya la parte blanca porque lo pone amargoso. Bueno, y mientras yo continúo mezclando y mezclando, te invito a que me regales un like, o si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos. Después de los 20 minutos, miren el resultado. Es espectacular, fácil, pocos ingredientes y créanme que no queda empalagoso como nos gustan a nosotros los dulces deliciosos. Yo lo dejé hasta el siguiente día en la nevera, lo cual hace que tome mucha más consistencia y quede mucho más fácil de untar. Para la presentación puedes poner unos chips de coco encima y obviamente nosotros lo consumimos con galletas de soda, pero tú lo vas a poder comer como tú prefieras. Recuerden, la cantidad de azúcar es a gusto de cada persona. Mientras yo sirvo te cuento, le puedes poner hasta 1/3 de taza de azúcar o como tú prefieras endulzar. Pruebas, si crees que le hace falta más, le pones un poco más. Y así de fácil terminamos. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos y que me regales un like. Un beso gigante, les dejo todos los ingredientes al final de cada receta como siempre y abajo en la cajita de información, y por supuesto los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Un abrazo gigantote, chao.